Damos gracias a Dios por todo lo que Él viene haciendo en este lugar, en esta iglesia. Estamos de verano, algunos han salido y es bueno descansar. Hay algunos que le echamos de menos. Pero también nos alegramos de los que hoy hemos podido venir. Me alegro por aquellos que han venido, en el último tiempo, que están asistiendo. Me alegro de ver a cada uno de ustedes. Qué bueno, Claudio, qué bueno, Elizabeth, verlos de nuevo por aquí. Bueno, el domingo pasado no los vi, así que por eso los saludo. Quiero saludar especialmente a María Jesús, que fue mi invitada el día de hoy y que estoy contento de que haya querido venir. En realidad no te invité yo, tú sabes que no te invité yo. La invitación vino del Señor, porque ha sido el Señor el que ha estado tocando a tu puerta, el que ha estado llamando a tu corazón. Tú viniste conmigo, no yo vine a ti. Y el Señor vino a ti, no tú viniste a Él. El Señor está tocando la puerta de tu corazón, eso estoy seguro. Y me alegro por todos los que han venido hoy día. Patricia ya es tercera vez, ¿cierto?, que está con nosotros. Me alegro mucho de verla nuevamente. Y eso, todo el resto somos de casa, así que Trinidad, qué bueno verte por acá. ¿Ya es como tercera o cuarta vez? ¿Sí? ¿Has contado las veces? Debe ser como cuarta vez tal vez. Y todos nosotros. Y usted ya había venido, pero ¿cuánto es como sucede? ¿Tercera vez también? ¿O más? Más o menos. Más, puede ser. Pero bueno, todos bienvenidos aquí. Tomen su Biblia y ábrala en el libro de Mateo, capítulo 11, que es lo que venimos estudiando, lo que nos corresponde analizar el día de hoy. Mientras lo busca, Mateo capítulo 11, quiero dar algunos avisos antes de entrar de lleno en el mensaje, pero engancharlo también con el mensaje. Todos hemos visto lo que ha pasado este fin de semana tan triste en la quinta región, en Viña del Mar particularmente. Hoy tenemos más la noticia de Valparaíso. Y yo sé que muchos de ustedes han manifestado y desean poder ayudar. Para los que no saben, yo tengo la alegría, el privilegio de tener un padre que está al frente de una iglesia también. Él es pastor en la iglesia bautista en Gómez Carreño, en Viña del Mar. Y Gómez Carreño está a salvo, por así decirlo, de los focos de incendio y no sufrió daños. Pero otras iglesias de sectores cercanos como el Olivar, Vista Hermosa, sobre todo un sector que está más cercano a Quilpué, y Quilpué fueron muy dañados, muy tristemente arrasados por el fuego. Hay personas que perdieron sus casas y hay personas que han perdido seres queridos, que es lo peor. La ayuda se va a canalizar. Mi padre me mandó hablé por teléfono con él. Estuvimos hablando mucho estos días, obviamente preocupados porque la casa de ellos igual estuvo cerca de algunos focos de incendio, pero gracias a Dios nada les pasó a ellos. Pero sí me habló de que como iglesia ellos quedaron asignados por la Unión de Iglesias Bautistas, mi padre es de la Iglesia Bautista, como centro de acopio y de ayuda a todas las demás iglesias, por la cercanía y porque no tiene daño alguno. Entonces, como iglesia nosotros aquí, aunque nosotros no seamos bautistas, pero no tenemos problema en ese sentido, porque creemos en el mismo Dios, predicamos la misma palabra, confesamos la misma fe. Lo otro es un tema más bien, digamos, de estructura o de orden, no tiene que ver con la raíz del mensaje. Pero dicho eso, nosotros queremos como iglesia canalizar la ayuda a través de esta iglesia, a través de la iglesia bautista en Gómez Carreño. ¿Por qué? Porque queremos que la ayuda sea de manera ordenada, que sea oportuna. A veces la ayuda que uno entrega no es la que las personas necesitan. Muchas veces, tristemente, en esta circunstancia, hay personas, yo sé que usted no lo va a hacer así, pero hay personas que buscan en el closet lo que ya no les sirve, lo que les sobra, y aprovechan de regalar en este tiempo cosas que a ellos les estorban, pero no son las cosas que realmente necesitan. Ese es el lado B de las ayudas. Ustedes no sé si han estado alguna vez en un centro de acopio, en un centro de ayuda, pero tristemente en el centro de acopio muchas veces se recibe cerca del 50 o más incluso de las cosas que se reciben no sirven. No sirven, porque no son las que se necesitan, porque están sucias, porque están usadas. Se entrega ropa que en realidad está en malas condiciones.
a veces hasta infectada, etc. Y tienen que después deshacerse de una cantidad de basura inmensa. Entonces la idea es que sea ordenado. La verdad es que en este momento lo que más necesita la gente es agua, es alimento para comer en el día, pero la tarea posterior va a ser la más difícil. Hay personas que han perdido todo, literalmente perdieron sus casas, no tienen ninguna forma de refugiarse, están siendo refugiadas en las iglesias o en las casas de hermanos. Pero en medio de toda esta tragedia hay testimonios bien lindos. Conozco a un hermano allá en el sector de Reñaca Alto que fue bien afectado, tiene su esposa embarazada. Ellos son venezolanos y llevaban un tiempo acá en Chile y están en una iglesia en la cual está relacionada con la iglesia donde está mi papá. Y mi papá partió en el auto a buscarlos porque sabía que ellos no tenían cómo arrancar, tenían que evacuar, tenían que irse de ese lugar y no tenían cómo salir de Reñaca Alto y su esposa embarazada. El punto es que mi papá los fue a buscar y no los encontró porque este hermano en su desesperación, al ver las llamas y al ver que su esposa embarazada no podía arrancar rápidamente, arrancó antes, salió caminando, caminó, se subió a cualquier auto que lo pudiera llevar y no sé cuántos conocen Viña, pero terminó en Mantagua. Eso es muy lejos de donde está Reñaca Alto y muy distante, pero eso está en la costa. El punto es que terminó ahí caminando con su esposa y en ese caminar y en ese andar, esto fue el día sábado, el día viernes, que fue el día más terrible, y en ese andar y en ese caminar, orando al Señor, se encontró con una familia que les preguntó qué estaba pasando y les comentaron lo que estaba pasando y esa familia los invitó a entrar a su casa y esa familia era una familia cristiana y esa familia los alojó toda esa noche y ellos se alegraban y gozaban y decían cómo Dios los protegió y los guió y los hizo llegar a la casa de un cristiano y fueron recibidos y estos cristianos cumplieron con lo que la Biblia dice, que debemos ser hospitalarios, debemos ayudar al necesitado. Bueno, hay así varios testimonios. Yo le mandé el testimonio de la iglesia del Olivar. La verdad es que yo la conozco. Yo cuando niño fui varias veces a visitar esa iglesia o acompañando a mi papá a veces. Y hace como un año atrás también a una reunión de pastores estuve en esa iglesia. Esa iglesia está en medio y alrededor hay un cerro lleno de árboles. Y todo alrededor se quemó y es impresionante. Yo estoy todavía sorprendido de cómo esa iglesia no se quemó. Porque todo se quemó alrededor. Pero esa iglesia está siendo hoy usada como centro de acopio y también le comento esto para que estemos orando por esas personas, porque hay hermanos de esas iglesias que perdieron todo. Así también hay otra iglesia en el sector de Vista Hermosa que se quemó completamente. Ese es el sector más afectado. Yo le pido que estemos orando y que vamos a entregar la manera oportuna para que como iglesia podamos aportar. Pero el aporte no solo se necesita hoy día o mañana, se va a necesitar, me refiero, con el contar de los días y mucho más. Mi papá me decía, mira, muchas veces en esta circunstancia la gente se emociona y quiere ayudar al tiro, pero después se olvida que la familia sigue sin casa, que la familia sigue sin, no sé, los niños sin tener ropa para vestirse, etc. Entonces, o alimento, o leche, o medicamentos. Entonces la idea es que la ayuda no sea emocional, no sea de un momento, sino que sea una ayuda organizada. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, dicho todo eso, otro aviso, recordar que el día 24, 25 tenemos nuestro retiro. Sábado en la noche, aquí en este lugar, sábado 24, partimos aquí a las 7:30 y el 25 todo el día, pero no aquí, sino allá en Los Guindos, en el centro de evento Los Guindos. ¿Ya? Prepárese para ese día porque ese día va a ser hermoso. Bueno, como les decía, ha sido triste lo que ha pasado, lo que ha sucedido, pero quisiera aprovecharme un poco de las circunstancias y poder hacer una relación con lo que vamos a hablar hoy día. Una de las cosas más impresionantes del fuego, y los periodistas lo dicen así muchas veces, es la violencia con la cual avanza. Y lo que más impactó en este incendio particularmente fue eso, que en cosa de minutos, ni siquiera de horas, en cosa de minutos, poblaciones enteras quedaron totalmente destruidas, calcinadas. La violencia con la cual el fuego avanza es algo indetenible,
es algo que no puede, no respeta nada, no respeta, por así decirlo, edad, no respeta tampoco condición social, avanza y quema todo lo que tiene a su paso. Y saben, la palabra violencia la usamos para mencionar esta fuerza, este ímpetu que tiene el fuego al avanzar. Y hoy día vamos a hablar precisamente de eso, de la violencia, pero no enfocado en lo negativo, porque siempre el término violencia lo vemos como algo negativo, por supuesto. Vivimos en una sociedad muy violenta, sino como el aspecto neutro, por así decirlo, que tiene la violencia, que es este ímpetu, este vigor, esta fuerza. Porque hablamos de que el fuego avanza violentamente porque avanza con fuerza, con ímpetu. Hablamos de que el mar, por ejemplo, ingresó violentamente porque ingresa de repente, ingresa de un momento, con fuerza, sin que nada lo detenga. Hoy día vamos a hablar que como cristianos, nosotros también tenemos que ser violentos, pero en el buen sentido de la palabra, no me malentienda. Debemos ser violentos, no para las cosas terrenales, no con ímpetu, con deseo, con fuego para las cosas terrenales, sino para las celestiales. Para las cosas que el Señor quiere darnos, porque Él desea darnos su reino, Él desea darnos su bendición. Mateo capítulo 11, versículo 7 al 15. Leamos juntos entonces. Dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos un momento. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es verdadera lumbrera a nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies. Nos permite entender por dónde pisar, por dónde caminar, cómo dirigirnos hacia ti. Señor, muchos hemos caminado por años en oscuridad. Muchos aquí en este lugar han caminado por años, Señor, sin tu palabra, sin luz en su caminar. Y por lo mismo han tropezado, han golpeado, se han golpeado, han caído, Señor. Y no han sabido con qué han tropezado. Te ruego, Señor, que tu luz ilumine sus pasos. Que en este día ilumines nuestros corazones. Que nos hables, Señor, por medio de tu palabra y que nos guíes, Señor, para que estemos contigo, para que nos encontremos contigo y para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, todo texto debe ser siempre analizado en su contexto, ¿cierto? Nosotros venimos estudiando Mateo de manera sistemática varios domingos y el domingo pasado comenzamos este capítulo 11. Pablo Ávila nos explicó acerca de este evento donde Juan el Bautista, estando encarcelado por causa de la predicación, envía 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús y a decirle, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? En esa lúgubre cárcel y en ese momento de debilidad humana de este hombre, de Juan el Bautista, un tremendo predicador, un hombre a quien iban de todos lugares a escuchar su predicación, a oír. Este hombre necesita luz porque está oscurecida su mente, su alma, su corazón y literalmente su cuerpo. En las cárceles en ese tiempo eran cuevas, eran lugares oscuros, húmedos, malolientes. Ahí estaba Juan el Bautista, encarcelado, por causa de predicar la verdad. Pero él no busca luz en sí mismo, no se pone a meditar, no se pone a pensar, no busca luz en otro lugar, tal vez en contemplar alguna cosa,
sino que Él va a Jesucristo, la fuente de luz. Él va a Él y envía a sus discípulos, al discípulo de Juan, a pedirle a Jesús que lo ilumine, que le aclare. Y Jesús responde de una manera magistral, lo vimos el domingo pasado. El versículo 4 de Mateo capítulo 11, Mateo 11, en el versículo 4 que se analizó, insisto, la semana pasada, dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Como le decía, ante estas difíciles circunstancias de Juan el Bautista, él vacila en cierta manera. Tiene profundas dudas existenciales, pero él las aclara en Cristo Jesús. Las aclara en Jesús. En este momento de debilidad de Juan, podrían las personas pensar que Juan el Bautista era un hombre frágil, que era un hombre débil, que era un hombre duditativo. Pero Jesús ahora se vuelve hacia la gente que está observando estas circunstancias, este pedido de auxilio, digámoslo así, de Juan el Bautista. Y Jesús se vuelve a las personas, a la gente, y trae luz no solo a Juan el Bautista, sino a las personas que están escuchando, y reivindica en el corazón de los judíos y de los espectadores quién era Juan el Bautista y cuál era su ministerio. Mire lo que dice el versículo 7, el que nos corresponde hoy día. Mientras ellos se iban, ¿quiénes? Los discípulos de Juan, se iban a dar la respuesta a Juan. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, a los que estaban mirando ahí alrededor, a la familia Miranda que se había puesto a escuchar la respuesta. Le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver, un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Jesús comienza haciendo preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son las preguntas que no necesitan ser respondidas por lo obvio que son. La respuesta aquí obvia es no. ¿Saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? Dice. Una caña sacudida por el viento es dos cosas que Juan el Bautista nunca fue. Es algo común y es algo frágil o débil. Eso es una caña movida por el viento. No es ninguna cosa extraña. Todos los vemos en las películas, ¿has visto esas plantitas que ruedan en el desierto, que van dando vueltas? La idea es más o menos esa. Una caña que está en el desierto y que se mueve y está ahí como algo que uno ve normalmente, sin ninguna novedad y sin ninguna importancia. Y algo frágil que puede ser quebrado fácilmente. Ha caminado en el desierto o aquí en los cerros y ha visto cañas secas. Son fáciles de quebrar, son fáciles de pisar, de destruir. Jesús le dice: ¿acaso salieron a ver eso al desierto? La respuesta es no, rotundamente no. Juan el Bautista era todo lo contrario a eso. Juan el Bautista fue un hombre cuya palabra era como un hacha. Era fuerte, era firme. Temblaban los que oían el mensaje de Juan el Bautista. Y dice que todos se bautizaban confesando sus pecados. Era tan potente la predicación de Juan el Bautista que la gente se bautizaba y ellos mismos decían: yo vengo al agua porque hice tal cosa. Yo vengo al agua porque robé. Yo vengo al agua porque mentí. Ellos confesaban sus pecados porque estaban convencidos que necesitaban de esas aguas. Producto de la predicación de Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, versículo 5, un versículo que leyó Pablo al principio, dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Jesús les pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Como les dije, eso no es lo que era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue hijo de un sacerdote, fue hijo de Zacarías. Para los que han leído la Biblia, en Lucas capítulo 1 nos cuenta que él fue hijo de un sacerdote. Y un sacerdote que tenía el privilegio de entrar al lugar santo.
y estar y ministrar dentro del templo. No todos los sacerdotes tenían ese privilegio. O sea, su papá no era cualquier sacerdote, en palabras sencillas. Juan el Bautista era un hijo, por así decirlo, de la alta alcurnia de Jerusalén. Pero Juan el Bautista rechazó vivir en ese glamour de ser hijo del sacerdote, de estar en medio de la pompa, de la ceremonia, del templo, por vivir ¿dónde? En el desierto. Era alguien totalmente atípico, totalmente diferente a los de su clase. El versículo 8 dice, ¿y qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Nuevamente la respuesta es no. ¿Cómo se vestía Juan? Juan estaba vestido con piel de camello y con un cinto de cuero. Era algo realmente extraño. Era como un ermitaño. Pero no era cualquier ermitaño, porque era un hijo de sacerdote que renunció al glamour, a la pompa, de estar con los reyes, de estar con la gente bonita, por así decirlo, por estar con los pobres y los necesitados, por estar con aquellos que buscaban a Dios y por predicarles la venida del Mesías, por anunciar que el Mesías vendría. Si por las dudas expresadas por Juan a Jesús, por medio de los discípulos que él envió, los demás empezaban a pensar que Juan era un hombre común o de convicciones frágiles, Jesús les recuerda lo que ellos mismos habían visto de él. Jesús reivindica a Juan el Bautista, porque Juan nunca fue un hombre pusilánime. Juan nunca fue un hombre vacilante. No fue un hombre que a veces pensaba una cosa y después pensaba otra cosa. No fue un hombre que no tenía claro cuál era su misión. Todo lo contrario. Era un hombre que fue firme en su palabra y que precisamente por esa firmeza en su palabra estaba en la cárcel. Recuerden que la razón por la cual Juan fue enviado a la cárcel fue por denunciar los pecados del mismísimo rey Herodes, quien le había quitado la esposa a su hermano y se había casado con su cuñada. Y Juan el Bautista le decía en su cara, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso no está bien, eso es una afrenta a Dios. Fue un hombre valiente que fue capaz de denunciar un matrimonio que iba en contra de lo que Dios había establecido. Dios no aprobaba ese matrimonio, no estaba de acuerdo a ese matrimonio. Y podría haber sido el rey Herodes, pero Juan el Bautista no le tembló la mano, por así decirlo, o la lengua, mejor dicho, para decirle claramente que lo que él estaba haciendo estaba mal delante de Dios, era pecado y era algo que Dios no aprobaba. Por esa razón Juan el Bautista estaba en la cárcel. Entonces Juan el Bautista no era un hombre vacilante, no era una caña mecida por el viento. Tampoco era un hombre que le interesaba adular a los reyes para ganar algún beneficio. Cuando dice el texto esto dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Los comentaristas dicen que precisamente los que adulaban a los reyes, los que querían estar congraciados con los reyes, muchas veces eran premiados con ropas finas. La ropa fina no es como la que hoy existe. Hoy día tenemos disponibilidad de mucha ropa. No tenemos espacio en el closet para meter tanta ropa. En ese tiempo el más rico tenía 2 prendas, o el mejor acomodado tenía 2 prendas. No existían los walking closets era una burla eso. La ropa que tenía puesta, muchas veces la persona era toda la ropa que tenía. Pero aquellos que adulaban a los reyes recibían ropajes como premios. Juan el Bautista nunca fue un adulador. Juan el Bautista fue un hombre firme en convicciones, pero insisto, a lo mejor estas preguntas que él está haciendo, que está enviando respecto a si Jesús es realmente este tiempo de oscurecimiento o se le nubló un poco la vista porque él no estaba viendo con sus ojos lo que otros estaban viendo. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Estaba en la cárcel. Él no podía ver desde ahí lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Sanando enfermos, dando vista a los ciegos, desatando la lengua de los mudos, liberando a endemoniados. Todo lo que el Mesías habría de hacer. Jesús dice en el versículo 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Juan jamás fue un hombre débil, como le dije. Por el contrario, un hombre valiente y con mucho coraje.
porque era un verdadero profeta. La antítesis de un hombre vacilante y vano. Un profeta no podía ser un hombre vacilante, no podía ser un hombre que cambiaba de opinión, no podía ser un hombre que temía a los hombres, porque un profeta tenía la misión de predicar la palabra de Dios, aun cuando eso significaba decirle a los hombres que eran pecadores, que tenían que arrepentirse y que si no vendría juicio sobre ellos. Decir las cosas incómodas, decir las cosas que no agradan, decir las cosas que el ser humano, el corazón del ser humano no quiere escuchar. Porque ¿qué quiere escuchar el corazón del ser humano? Quiere escuchar que lo adulen, que le digan que uno es bueno, que uno hace bien todas las cosas. Sigue así, eres un campeón y saca el campeón que hay en ti. Pero el campeón que hay en mí está maltratando a su esposa, el campeón que hay en mí está hablando mal de sus amigos, el campeón que hay en mí está guiando mal a sus hijos, etc. Está pecando, está destruyendo. Ese campeón que hay en nosotros supuestamente está fracasando totalmente. Entonces viene el profeta y me dice, ¿sabes qué? No eres un campeón, sino que eres un hombre pecador que necesita arrepentirse, venir a las aguas, meterte a las aguas de arrepentimiento, arrepentirte de corazón y clamar a Dios para que Dios te limpie y te dé un nuevo corazón. Eso no es agradable al oído humano, pero eso es lo que predica un profeta. Un profeta predica no lo que le agrada al hombre, sino lo que viene de Dios. Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios. Pero mire el detalle, Jesús dice, sí, os digo un profeta y más que profeta. Qué curioso es esto que dice Jesús aquí, hablando de Juan el Bautista. Si alguien quería, después de esto, alguno de la familia Miranda que estaba ahí alrededor, viendo que Juan el Bautista estaba dudando o estaba siendo débil, si alguien quería empezar a apelar a Juan el Bautista y a tratarlo como un debilucho, Jesús no solo lo defiende, sino que aún lo eleva más allá de lo que ellos habían entendido de quién era Juan el Bautista. Le dice, ¿ustedes vieron a un profeta? ¿Entendieron que él era profeta? Yo les digo, sí, era profeta y más que profeta. ¿Qué hombre es este, Juan el Bautista, que Jesús dice que es profeta y más que profeta? Las palabras de Jesús se explican en el mismo contexto. Porque el versículo 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Déjeme explicarlo eso. Jesús está citando una profecía del Antiguo Testamento, donde Dios había prometido que antes de la manifestación del Mesías, del Hijo de Dios, iba a venir alguien, un heraldo, alguien que iba a presentarlo, que iba a anunciarlo y que iba a decir, ahora viene, este es el Mesías, prepárense pueblo, porque aquí viene el Mesías. Y ese personaje era Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús dice que es profeta y más que profeta? Porque este hombre es profeta y cumplimiento de profecía a la vez. No sé si me entiende. No solamente él predicó que Jesús vendría, sino que él cumplió una profecía que estaba dada antes. Los profetas del Antiguo Testamento, anteriores a Juan, ellos predicaron, dijeron, va a pasar tal cosa, pero ellos no fueron el cumplimiento de esa profecía. Algunos de ellos ni siquiera vieron el cumplimiento de sus profecías, solamente cumplieron su labor de anunciarla. Pero Juan el Bautista vino, anunció la venida del Mesías, lo vio al Mesías con sus propios ojos y él fue el cumplimiento de una profecía hecha con muchos años, 400 años antes de que apareciera el Mesías. Malaquías, el profeta, que escribió cerca de 400 años que Jesús apareciera, habló que antes de la manifestación de Dios vendría el profeta Elías. Y Jesús nos habla que Juan es aquel Elías que tenía que venir antes de la manifestación de Dios. Juan entonces es el heraldo, era el profeta y el cumplimiento de la profecía. Era aquel presentador del Mesías. Entonces Jesús reivindica la figura de Juan, a la persona de Juan, frente a aquellos que a lo mejor podían empezar a dudar de él, pero también les recuerda lo que Juan había predicado. ¿Qué había predicado Juan?
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué había dicho Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Juan había dicho, ahí está, Él es el Mesías, ese es. Viene tras mí uno que es más grande que yo, dijo Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Jesús dice, Juan el Bautista es el cumplimiento de esa profecía que fue dada a ustedes. ¿Para qué? Para que creyeran en mí. Para que creyeran que yo soy el Mesías prometido. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mire, el mismo Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 23, cuando es interrogado por los fariseos, porque los fariseos, que eran los religiosos de su tiempo, también quedaron impactados con la predicación de Juan el Bautista. Vuelvo a decir, Juan el Bautista no era algo común, no fue algo como otros predicadores. Fue un predicador de tal impacto en la sociedad israelita que aún Flavio Josefo, el historiador judío, lo menciona, habla. Porque el impacto de la predicación de Juan el Bautista trascendió incluso la religión, por así decirlo, y fue notorio. Es más, cuando Herodes luego escucha hablar de lo que Jesús hacía, ¿qué llega a pensar Herodes? Dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Porque eso sucedió después de que Herodes finalmente asesina a Juan el Bautista. Pero sin ánimo de cansarlos, mire lo que Juan el Bautista señala, responde cuando le van a preguntar los fariseos y le dicen, bueno, ¿tú quién eres? ¿Eres acaso tú el Mesías? ¿Quién eres tú? ¿Eres un profeta? ¿Quién eres? Juan capítulo 1, versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él cita una profecía hecha por Isaías alrededor de 600 años antes, que también avisaba esto, que antes de la manifestación del Mesías vendría un heraldo, vendría alguien que iba a predicar, iba a anunciar la venida de Jesús. Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy ese, en otras palabras, que viene antes del Mesías. Juan el Bautista apuntó hacia Jesús. Fue un hombre de un tremendo ministerio, pero él no se llevó la gloria, sino que apuntó hacia Jesús para que nosotros entendiéramos que Jesucristo es el Mesías y para que todo Israel estuviera preparado, para que su corazón estuviera preparado para recibir a Jesús. Pero Jesús continúa diciendo, volviendo a Mateo capítulo 7, los versículos que estamos analizando hoy, Mateo capítulo 7, en el versículo 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire qué tremendo. Ya más flores, por así decirlo, más buen nombre no se le puede dar a Juan el Bautista. Qué diferencia y qué maravilloso cómo Jesús trata a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba vacilando en cierta manera o estaba entenebrecido un poco por las circunstancias. Le había preguntado a Jesús recién, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Pero Jesús no se enoja, no se molesta y dice, ¿pero cómo, Juan? Sino que aún lo defiende frente a los demás. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Porque ningún profeta, ni aun Moisés, tuvo el privilegio de presentar al Hijo de Dios, de verle y proclamar, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros profetas lo vieron por la fe. Los otros profetas lo anunciaron años antes. Pero Juan el Bautista lo anunció cuando él apareció y lo vio con sus propios ojos. Ahora bien, Jesús nunca deja lugar a errores, no deja lugar a confusiones y a malos entendidos. Ahora Jesús, por así decirlo, en medio de todo esto introduce un tema que es el que quisiera que pusiéramos más atención el día de hoy. Juan era un profeta grande, más grande que sus antecesores. ¿Por qué? Porque como dije, había tenido el privilegio de presentar al Mesías. Sin embargo, más grande que aquellos que llegaron a tener un conocimiento velado del Mesías, un conocimiento parcial que algún día vendría,
serían aquellos que verían al Mesías con claridad, serían aquellos que comerían con el Maestro y que le conocerían personalmente. Serían sus discípulos, esto es, los hijos del reino. Versículo 11 dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Que la grandeza no está en las obras de una persona, sino en la cercanía que éste tiene con Dios. Y los hijos del reino son los que han sido acercados a la misma mesa celestial, a cenar con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Mire, estos versículos, si bien pueden ser difíciles de entender o confusos, es importante que nosotros hagamos el esfuerzo por comprender lo que Jesús está diciendo. Muchas veces Jesús predicó y las personas que le escuchaban, algunas no entendían nada. Y eran como los que Jesús dijo, como aquellos que en quienes la semilla cayó como cae en el camino. La palabra quedó en la superficie, pero con el tiempo se fue. Vinieron las aves del cielo, se la comieron y fue infructuosa la palabra. Hay otros que la reciben con gozo por un tiempo. Pero cuando viene la prueba, la dificultad, son como el terreno con piedras. Porque la palabra entra, pero hasta cierto punto solamente. Con el fuego, con la prueba, con la dificultad, se seca y se muere todo lo que se predicó, por así decirlo. Hay otros que la reciben, pero los afanes de esta vida, los deseos de este mundo, son más fuertes en su corazón y ahogan la palabra. Pero hay otros en quienes la palabra profundiza en el corazón, entra hasta lo profundo. Esos son los que echan raíz en su interior, que la palabra de Dios entra hasta lo profundo. Mis hermanos, a veces hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender y yo creo que en cierta forma son para probarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que no está interesado, ¿qué va a hacer? Sigamos. Hasta que vea algo que me interese. Y a lo mejor voy a despreciar algo que el Señor está queriendo decirme claramente y que quiere enderezar en mi vida y en mi caminar. Pero aquel que realmente esté interesado en hacer la voluntad de Dios y en obedecerle y que Dios realmente habita en su corazón, va a profundizar, no se va a quedar con lo superficial, no se va a quedar con lo de encima, sino va a querer buscar más. Va a hacer un esfuerzo por estar ahí donde se está predicando, donde se está hablando la palabra de Dios. Y es eso el sentido de lo que dice los versículos 12 en adelante. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo me pregunto si aquí tenemos oídos para oír. ¿Sabe lo que significa tener oídos para oír? Todos tenemos oídos y me están escuchando. Pero a veces esos oídos pueden estar en su cabeza, pero cerrados a lo que está escuchando. Cerrados, porque hay otra cosa que le puede importar más, que le interesa más. Pero el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, oiga, escuche lo que el Señor quiere decirnos. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir? Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Mire, las palabras de este versículo 12 son controversiales, por así decirlo, porque son difíciles de explicar aún para los eruditos. Son difíciles de ¿cómo decirlo?, de encajar con lo que está hablando Jesús. Pero uno de los comentaristas bíblicos que más usamos o que más respetamos hace el siguiente comentario de este versículo. Se llama William Hendrickson, un hombre que estudió la Biblia completa, por así decirlo, versículo por versículo en el original y fue dando sus comentarios. Y a veces lo utilizamos para ir a textos difíciles. Pero más allá del personaje quiero contarles que esta palabra que se traduce como violencia, que dice el reino de los cielos sufre violencia, es una palabra griega que también puede ser traducida como vigor, como fuerza. ¿Se acuerdan que al principio les hablé del fuego? Que el fuego avanza con violencia. Bueno, más o menos ese es el sentido de esto que está diciendo. Está hablando de algo con ímpetu, algo vigoroso.
No necesariamente algo que estén golpeándolo, pegándole o haciéndole daño. No es que el reino de los cielos esté sufriendo violencia en el sentido de que están llegando ocupas u otros personajes, o no sé, o gente con machetes y esté golpeando y pegándole al reino de los cielos. Este comentarista, William Hendrickson, lo traduce de hecho este versículo de la siguiente manera. Dice, el reino de los cielos avanza vigorosamente. Está avanzando como avanza el fuego sin que nada lo pueda detener. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos está actuando con tal violencia, con tal fuerza, que avanza vigorosamente. Y ciertamente eso es lo que estaba pasando en Jerusalén. Juan el Bautista había aparecido predicándole a hombres religiosos, personas que estaban muy cómodas en su pecado, pero creían que porque eran judíos estaban bien, estaban salvos. Viene y les predica, arrepiéntanse, bautícense, vuélvanse a Dios. Y había generado una revolución en su país, por así decirlo, en su nación. Había hecho que la gente saliera de su comodidad, fuera al desierto a bautizarse. Y se volvieran a Dios. Estaba haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Estaba haciendo volver el corazón de los hombres a Dios. El reino de los cielos estaba avanzando con violencia, por así decirlo, con fuerza, con ímpetu. Y mucho más ahora con Jesús, quien estaba liberando a los cautivos, quien estaba sanando a personas que por años estuvieron en oscuridad. ¿Se acuerdan de aquella mujer encorvada que Jesús dice, esta mujer por años ha sido esclava de Satanás y hoy ha sido liberada? El reino de los cielos estaba avanzando de una manera pero tremendamente potente. Jesús estaba sanando como nunca antes Israel había visto a miles de personas. Personas que llevaban 34 años, 30 y tantos años, como el paralítico de Betesda, tirado ahí esperando que algo viniera, un ángel que movía las aguas supuestamente y un milagro ocurriera en él. Y ese hombre era sanado con una palabra de Jesús. Y así tantos. El reino de los cielos estaba avanzando vigorosamente. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 12, 28. Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se acuerda qué pasaba cuando Jesús predicaba y había un endemoniado en la sala? El endemoniado no aguantaba la presencia de Jesús y empezaba a hacer escándalo y Jesús lo echaba fuera. ¿Se acuerdan de aquel gadareno que corrió a los pies de Jesús y se postró ante Jesucristo? Tan solo cuando Jesús puso el pie en la orilla, el reino de los cielos estaba avanzando vigorosamente. Pero mire lo interesante, es que dice, y los violentos lo arrebatan. No dice los valientes, porque a veces algunos predicadores lo he escuchado que cambian la palabra y dicen, no, y los valientes, hay que ser valientes. No dice los valientes, dice los violentos. Esa palabra violentos, que nos genera, digamos, confusión o nos es difícil entenderla, es el sentido de esto mismo, de ese vigor, de esa valentía, de ese no me voy a detener, no me voy a parar hasta encontrar el reino de los cielos, hasta encontrarme con Cristo. Y son precisamente personas con ese vigor, con esa tenacidad, las que están arrebatando el reino de los cielos. La palabra violencia, que para nosotros puede darnos la impresión de algo negativo, en esta forma de traducirla como las personas vigorosas o las personas con ansias la arrebatan, nos habla de que no son los pusilánimes ni los vacilantes, no son los que están sí, como que no, los que arrebatan el reino de los cielos, sino hombres y mujeres decididos, hombres y mujeres violentos en el sentido de un fuego que avanza sin poder ser detenido por nada. Almas que avanzan hasta Jesús, no importando si alguien se burla de él, si alguien le dice no vayas para allá, no te juntes con ellos, sino que avanza porque sabe que Jesús es la esperanza de su corazón. Como aquellos amigos que no les impidió el ver una casa llena, sino que rompieron el techo, hicieron bajar al paralítico hasta poner a su amigo frente a Jesús. Ese tipo de violencia es la que Jesús está
queriendo decirnos que debe estar en nuestro corazón. O la violencia, entre comillas, de aquella mujer, el ímpetu de aquella mujer que con flujo de sangre se inmiscuyó entre la gente y dejó de lado su vergüenza, dejó de lado el que ella supuestamente no podía estar ahí y dijo: con tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré sanada. O aquel leproso que fue y se postró delante de Jesús y casi de manera, como decirlo así, imprudente, le dijo: si quieres puedes sanarme, puedes salvarme, limpiarme, perdón. Si quieres puedes limpiarme. Eso es la violencia que arrebata el reino de los cielos. Esa es la violencia de aquellos hombres y mujeres que saben que Jesús es la esperanza de sus corazones. Y esto concuerda con todo lo que está hablando el pasaje de Mateo. La llegada del reino de los cielos había sido proclamada por todos los profetas de Dios hasta Juan el Bautista, el último de su clase. Hombres violentos en el buen sentido, nunca para dañar, sino vigorosos y decididos en proclamar la verdad. Fueron hombres valientes, hombres que no dudaron en decir la verdad, porque esperaban algún día ver al Mesías. Pero el Mesías ya estaba en medio de ellos. Y aquellos que se abrían paso entre la multitud, por así decirlo, para alcanzar al Mesías, eran los que estaban recibiendo realmente en su vida el reino de los cielos. Nadie debía pensar de Juan el Bautista como un hombre vacilante, porque él había sido un hombre vigoroso, violento en este sentido, que con fuerza había traído el reino de los cielos, predicado el reino de los cielos. Y esa misma violencia entendida como celo por las cosas de Dios estuvo en Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Elías, el profeta, para los que no saben, que vivió en un tiempo donde el paganismo reinaba en Israel. Estamos hablando de muchos años antes que Jesús apareciera. Donde se adoraba a un dios que se llamaba Baal. Y este hombre, varón de Dios, Elías, celoso por Dios, desafió a 400 profetas de Baal y les dijo: hagamos una competencia. Si su Dios es Dios, pongan un sacrificio ahí y que descienda fuego del cielo su sacrificio. Pero si mi Dios es Dios, yo pondré lo mismo, el mismo sacrificio. Y el que responda con fuego, ese sea Dios. Y a ese serviremos. Si no ha leído la historia, léala, se lo recomiendo. Pero los que ya la conocen, Elías se burlaba de los sacerdotes de Baal, porque ellos estuvieron haciendo sus ritos y aún rompiéndose, sajándose, haciéndose cortes y todos esos ritos que hacen, invocando a su Dios, el cual por supuesto nunca respondió. Elías se burlaba de ellos y le decía: despiértelo, a lo mejor está durmiendo, griten más fuerte. Pero Elías le bastó una oración, decir al Dios en cuya presencia él habitaba, para que fuego descendiera del cielo y el altar de Elías que él había preparado fuera consumido por el fuego. De esa violencia me está hablando la Biblia, de este tipo de decisión por Dios, de este tipo de ímpetu hacia Dios. Jesús les dice: si quieren aceptarlos, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. En Juan el Bautista estaba ese mismo espíritu, ese mismo celo por Dios. Y ese celo por Dios debe estar en todo aquel que anhela realmente el reino de los cielos. Como señala un comentario bíblico, el reino de los cielos no es para los que tienen buenas intenciones, sino para los desesperados. ¿Escuchó? El reino de los cielos no es para los que tienen buenas intenciones, para los que se acercan con buenas intenciones. Voy a ir a la iglesia, sí, me invitaron y como soy una persona correcta, voy a ir. Se va a encontrar quizá con un par de desafinados, con unas personas simpáticas, pero no se va a encontrar con el reino de los cielos.
No, no lo va a encontrar. Va a encontrar un grupo de personas, como dicen en Venezuela, chévere, pero fuera de eso, pero aquel que tiene hambre por las cosas del Señor, no va a venir aquí simplemente porque le cae bien las personas, sino porque desea de corazón encontrarse con Cristo, escuchar su voz, escucharlo a Él y entregarle su vida para vivir ya no conforme a su propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Él, de Dios. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los que con vigor, con convicción, con seguridad vienen a Él. Insisto, como aquella mujer que dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Ella fue violenta en este sentido, fue vigorosa. No la detuvo la multitud, no la detuvo la vergüenza. Hay personas que necesitan llenarse de ese vigor para llegar a Cristo. Se han acercado hasta cierto punto, pero cada vez que hay algo, hay otra cosa, eso los detiene. Eso los hace retroceder. Pero aún no entienden que estamos hablando de Jesús, el autor de la vida. De aquel que resucita a los muertos. De aquel que da vida al que no la tiene. De la esperanza de toda alma. Entonces, ¿cómo no correr hacia Él? ¿Cómo no hacernos espacio entre la multitud para llegar hasta Él? Entiéndame, cuando digo hacerse espacio entre la multitud, dejar todas esas excusas y todas esas cosas que me impiden, la religiosidad, la historia, quien sea, mi familiar que se burla de mí o mi amigo que se burla o que me impide que yo venga. Insisto, no a la iglesia puntualmente, sino a Cristo, que está en medio nuestro, que está aquí cuando nos reunimos, cuando predicamos su palabra, su verdad. No hablamos de un ímpetu o una fuerza irracional, sino una que viene de comprender que yo estoy perdido y que Cristo ha venido a salvarme. Por lo cual no puedo actuar de otra forma, sino con violencia. Entendiendo la violencia como esa fuerza que no va a ser detenida por las circunstancias. Terminemos. Jesús viene diciendo que el reino no es para aquel que vuelve atrás. Hubieron algunos que se acercaron a Jesús, como el joven rico. ¿Conoce la historia? Con buenas intenciones. Pero lo detuvo sus riquezas. Jesús le dijo, ven y sígueme. Mire, a pocos hombres Jesús le dijo directamente, ven y sígueme. A este joven rico Jesús se lo dijo en su cara. Tuvo el privilegio de escuchar la voz del maestro llamándolo a él por su nombre, por así decirlo. Decirle, ven y sígueme. Pero tristemente dice la Biblia que ese hombre volvió atrás porque tenía muchas riquezas. Sus riquezas fueron más violentas que su necesidad de Cristo. Tuvieron más fuerza que lo que él realmente necesitaba o decía de Cristo. Las dudas de Juan no fueron dudas de indecisión. No, Juan no fue un personaje, ¿cómo decirlo?, vacilante. No fue una caña mecida por el viento. Por el contrario, sus consultas fueron para mantenerse firme en lo que él mismo había proclamado, que Jesús era el Mesías. Y Dios no tiene problemas con eso. Cuando nosotros, por así decirlo, consultamos, preguntamos cosas que parecen que estuviéramos como dudando, pero son para afirmar más mi fe. Jesús no tiene problema con que usted quiera cuestionar, en el buen sentido, lo que estamos predicando. Si eso va a afirmar más su fe, si eso va a permitirle conocer con mayor profundidad la verdad. Porque cuando usted quiere conocer al Señor, va a hacer preguntas. Y no está mal que haga preguntas. Para que usted sepa realmente si está en lo correcto o no. La Biblia nos estimula a hacer eso. A investigar, a preguntar. No estamos hablando de una fe ciega. No estamos hablando de una fe manipulada por las circunstancias o por la emoción. Estamos hablando de una fe que está convencida de que Él es el Señor. De que Él es la esperanza de nuestro corazón.
El reino de los cielos es donde está Cristo, el Rey de los cielos. Si Cristo está en su corazón, si Cristo ha entrado a su vida, entonces realmente usted ha arrebatado el reino de los cielos, por así decirlo. Porque donde está el Rey de los cielos, ahí está su reino. Y donde está el Rey, ahí hay paz. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en paz, en gozo, en sabernos justificados, en sabernos perdonados, en sabernos en paz para con Dios. Eso es el reino de los cielos. Pero ninguno que retrocede agradará jamás a Dios. Yo le invito a ser de los violentos, en el buen sentido, de los que con vigor se acercan a Cristo, de los que no se dejan detener por las circunstancias, por personas, por cualquier cosa. Y si tiene dudas y si tiene temores, con mayor razón, vaya a Cristo y aclare sus temores y sus dudas a Cristo. El Señor no le va a decir, oye, ¿cómo se te ocurre estar dudando de mí? Ándate, por favor. No me cuestiones. Eso hacen los malos maestros. Pero el buen maestro le explica, le dice, mira, esto es por aquí, aquí está, nos da luz. Así que si usted quiere más claridad, vaya a Cristo, con mayor razón. Pero teniendo luz, no sea como aquellos que vacilan y vuelven atrás, sino sea como aquellos que se aferran al Señor hasta el final de sus días. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos llamas a que pongamos nuestra mirada en ti, que volvamos nuestro corazón a ti, a que nos arrepintamos, Señor, de nuestro caminar vacilante, que nos arrepintamos, Señor, de buscar en otra fuente agua que no nos sacia y que busquemos en ti, fuente de vida eterna, el agua que nuestra alma necesita. Señor, oro por aquellos que en este lugar están en dificultad, en angustia, o tal vez su vida se ha entenebrecido, se ha llenado de oscuridad y no son capaces de entender bien por dónde caminar o por dónde avanzar. Te ruego, Señor, que tu luz venga hasta sus vidas, Dios, y que tú les muestres, Señor, el camino que deben tomar y corran hacia ti, Señor, sin dudarlo, sin tener temor a lo que pueda venir, sino poniendo sus ojos en ti, Jesús. Te ruego que tú les aclares en sus corazones tu palabra, tu evangelio, que no se queden con lo superficial, que no se queden con cosas que luego olvidarán, sino que profundicen en tu palabra y tu palabra traiga fruto en sus corazones. Eche raíces hasta lo profundo y tú llenes sus corazones con tu paz, con tu gracia, con tu amor. Yo te ruego, Señor, que des descanso al afligido conforme a tu gracia y que tu reino avance en nosotros, avance en medio nuestro, vigorosamente, Señor. Que con vigor, con fuerza, con ímpetu, Señor. Así como el fuego avanza, así como aquellas lenguas de fuego que fueron repartidas en Pentecostés. Así, Señor, lenguas de fuego, Señor, sean en medio nuestro avanzando vigorosamente, Señor, llenando a tu pueblo, Dios, de valentía por ti, de valentía por predicar tu palabra, de vigor, de fuerza, de decisión por hacer tu voluntad y vivir en tus propósitos, Señor. Mira, Señor, cómo muchas veces somos amenazados por las circunstancias y llamados a volver atrás, a vacilar, a retroceder. Ayúdanos a no ser como aquellos que retrocedieron, a no ser como el joven rico que escatimó mejor otra riqueza que la riqueza de conocerte, Señor, y de estar contigo. A no ser como Demas, aquel hombre que un tiempo estuvo junto al apóstol Pablo y otros que predicaban tu verdad, pero después prefirió volver al mundo y vivir lejos de ti. Yo te ruego, Señor, que nos des el corazón de aquellos que decidieron con todo su corazón seguirte hasta lo último de sus días y glorificar tu nombre y estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.